Muy bien amigos, aquí estamos para reiniciar nuestra conversación, nuestra narración de este libro que se llama El Padre Nuestro, escrito por un servidor, el Padre Nuestro, una guía para vivir en plenitud. Pero antes de seguir nuestra narración, vamos a tener una corta plegaria. Inclinemos nuestro rostro. Eterno Dios, te damos gracias, Señor, porque cuando Jesús estuvo en esta tierra, enseñó a orar el Padre Nuestro. Y eso quiere decir que aunque seamos huérfanos en esta tierra, tenemos un Padre Celestial. Ayúdanos a entender cada frase de esta oración hermosa y que podamos sacar una lección práctica para cada uno de nosotros. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien amigos, este es el capítulo 2 y vamos a iniciar ahora. Capítulo 2, venga tu reino. El reino de Dios en el Antiguo Testamento. Por muchos siglos los hebreos esperaron que el reino de Dios se estableciera con el Mesías prometido. Se inclinaron más a entender el reino de Dios como un reino terrenal donde la nación hebrea fuera la más favorecida. Pero no todos los hebreos pensaron así. Hubo siempre un grupo de personas que se les conoce en la narración bíblica como el remanente, que esperó por fe que Dios sí los estableciera en la tierra prometida, pero más que eso, esperaban una tierra mejor, un mundo mejor, esperaban un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ese pueblo, ese remanente, se menciona en la Biblia muchas veces, los profetas lo mencionan muchas veces. Y en el libro de la Biblia, en la carta universal a los hebreos, en el capítulo 11, habla de esta gente. Estudiemos un poquito de esa gente. En ese remanente hubieron patriarcas, profetas, reyes, gente del pueblo, extranjeros, que al creer en el Dios de Israel se unieron en la promesa de un mundo mejor. En Hebreos pues 11 dice, ahí se hace un recuento ejemplar de cómo pensaba, actuaba y vivía y moría ese pueblo de Dios. ¿Cuál fue su enorme cosmovisión? Primeramente el autor de la Carta General de los Hebreos define la fe. La fe. Y él dice, es pues la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos, Hebreos 11, 1 y 2. Y después después pasa el autor de Hebreos una lista de personajes como algunos de sus hechos de fe. Entre ellos están, pues, Abel, Enoc, Abraham, Sara, la esposa de Abraham, Jacob, Moisés, Rahab, Gedeón y otros más. Y en Hebreos 11 del 8 al 10, que les invito a buscar en su Biblia allá donde están ustedes o si están en el hogar, pero claro, ahora lo vamos a ver de acuerdo al libro escrito, pero en Hebreos 11, 8 al 10, fíjense lo que dice de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció por salir al lugar que habría de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La comprensión del verdadero reino de Dios y la esperanza de su parte se ejemplifica en la actitud futurista de Abraham y otros héroes de la fe. Porque en Hebreos 11:13 dice así, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros
y peregrinos sobre la tierra. Esta gente del Antiguo Testamento buscaba no una patria terrenal, más que eso, esperaban una patria celestial. Porque los que esto dice Hebreos 11, 14 al 16, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de regresar, de volver. Pero anhelaban una patria mejor. Una patria mejor, la celestial. Por lo cual dice allí, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Ahora bien, hablemos de dos profecías bíblicas inconclusas. ¿Saben ustedes que estando en el museo conocido como la Galería de la Academia, en Florencia, Italia, hay muchas esculturas completas de Miguel Ángel, como el David, y hay otras incompletas conocidas como Prigioni, o los prisioneros de Miguel Ángel. Uno se sorprende al ver las esculturas a medio hacer y se pregunta, ¿por qué están inconclusas? ¿Por qué quedó la idea del escultor prisionera en su mente? Estas obras de arte a medio hacer producen un suspenso y una perplejidad. Así le pasó al profeta Daniel, ya que cuando en su tiempo, y de paso él fue uno de esos hombres de fe que estudió y recibió por inspiración profecías del reino de Dios. Algunas de esas profecías dejaron a Daniel perplejo, confundido y con mucha preocupación. Por ejemplo, la profecía del recobro o la reunión del pueblo hebreo después de los 70 años del cautiverio. Veamos un poquito esta profecía del recobro o de la unión del pueblo de Israel que había sido disperso por diferentes partes. Fíjense, 70 años antes el profeta Jeremías había escrito de esto, Jeremías 25, 5 al 6 y el capítulo 8 y el texto 8 y 11. Dice así, volvaos ahora de vuestro mal camino y la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndolos y adorándolos. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Esta es la primera vez que la profecía se refiere a 70 años, lo que se conoce bíblicamente como el cautiverio babilónico. Pero hay otra referencia de Jeremías sobre el cautiverio, y fue en una carta que él mandó. Y vamos a leerle esa carta. Vamos a leer, está en Jeremías 29, 10 al 11. Y dice así el profeta, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La profecía dice de la iniciativa de liberación de parte de Dios y la iniciativa de parte de la gente. Y entonces en la carta que le manda a Jeremías, fíjense cómo les dice, a los que estaban exiliados, que estarían exiliados allá en Babilonia, y recuerden que esto lo escribió 70 años antes. Entonces dice, les da el mensaje de Dios en una forma profética. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver, y os haré volver de la cautividad, de vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y esta referencia de Jeremías, después de 70 años, el profeta Daniel está estudiando y dice en Daniel 9 del 13 al 19, al mirar atentamente Daniel esta profecía y sacar cuenta de años, pensó que Dios tenía el cumplimiento final de la profecía como inconcluso, como en suspenso. Faltaba el desenlace final. Ya estaban pasando los 70 años y no pasaba nada. Entonces intercede con oración y ruego a favor de su pueblo, de su nación. Y esa oración está en Daniel 9 del 13 al 19. Y por comprensión del por qué la profesión no se cumplía, pensaba Daniel, estaba inconclusa, como los prisioneros de Miguel Ángel allá en Florencia, que no se sabía por qué, se habían quedado solamente en su mente. Pero Dios no dejó sin luz al profeta. Dios responde a través del ángel Gabriel y le explica la visión profética de lo que se conoce en la Biblia en Daniel capítulo 9 como la profecía de las 70 semanas, la cual comienza de esta manera. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar a la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel 9:24. Y fíjense la explicación, cómo el ángel le explica a Daniel y le dice: Daniel, porque eres varón de deseo. Cuando orabas, yo recibí la orden de venir y aquí estoy para enseñarte la profecía. Qué privilegio y qué fe del profeta Daniel, ¿verdad? Y entonces comienza a explicar, a partir de la fecha cuando salió la orden del decreto final para restaurar y edificar Jerusalén, Daniel 9:25, lo cual sucedió, según la historia, en el año 457 a.C., según Esdras 6, del 6 al 12, y usando el sistema contable de un día literal igual a un año profético, según Ezequiel 4:6 y Números 14:34, las divisiones entre las 70 semanas proféticas dadas por el ángel como eventos salen en fechas exactas. Por ejemplo, número 1, la reconstrucción y restauración de Jerusalén terminó al fin de los primeros 49 años de la profecía, y según la historia, 408 a.C. Número 2, el Mesías Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo, según Mateo 3:16, Hechos 10:38, en el año 27 después de Jesucristo. Número 3, el Mesías príncipe fue cortado a la mitad de la semana cuando fue crucificado, en el año 31 de nuestra era, según Daniel 9:24, proféticamente, y el cumplimiento en Mateo 27:50 al 51. Número 4, desde la muerte de Esteban el Evangelio fue a los gentiles, según Daniel 9:24 y Hechos 7. Oh sí, Dios usa la profecía, como en el caso de Daniel, para dar a conocer sus designios divinos en su reino terrenal y celestial. Dios cumplió su promesa. Los hebreos regresaron del cautiverio babilónico y la profecía se extendió, porque varias profecías del Antiguo Testamento tuvieron su cumplimiento parcial en su tiempo,
pero se proyectaba hacia el futuro, hacia el más allá. Y ese más allá es también del reino de Dios. Y así como los hebreos no reconocieron a Jesús como el Mesías prometido, lo rechazaron, Génesis 1:11, y lo mataron. San Juan 1:11, y lo mataron, San Juan 19 y Hechos 4:11 al 15. Dios les quitó la preferencia del reino. Y desde el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano, en el año 34 de Jesucristo, el reino de Dios se extendió a todos los creyentes en Cristo, judíos y no judíos del mundo entero. La profecía del recobro del pueblo de Dios espiritual llegará a su cumplimiento global y final cuando Jesús venga por segunda vez. Jesús por eso dijo en Mateo 24, del texto 30 al 31, fíjense lo que dijo Jesús: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¡Qué hermosa promesa! Fíjense, el reino de Dios en el Antiguo Testamento y cómo se vino cumpliendo en el Nuevo, y su cumplimiento global, total, será cuando Jesús venga. Pero veamos a esas profecías que estuvieron como en suspenso, que no se cumplían aparentemente, pero el reloj de Dios, el tiempo de Dios es diferente al tiempo del hombre. Y vamos a ver lo que también los profetas Jeremías y Isaías hablaron de un rey de la descendencia de David, que vendría un rey de la descendencia de David. La segunda profecía que parecía inconclusa es la del surgimiento de un rey de la descendencia de David, pues. El profeta Isaías primero dijo en Isaías 11:1, veamos allí en sus Biblias Isaías 11:1, del tronco de Isaí saldrá una vara y un vástago retollará de sus raíces. Y Jeremías también habló de esto en Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y también el profeta Zacarías en el capítulo 3:8. Y el profeta Zacarías pues apuntó las palabras de Dios. Dijo: he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y pasaron muchos siglos. Generaciones nacían y generaciones morían, y esta profecía no se cumplía. Estaba aparentemente inconclusa. Isaías profetizó en el tiempo del rey Usías, el cual reinó según la cronología bíblica del 735 al 715 a.C., porque se contaba inversamente, ¿verdad? Y el cautiverio babilónico terminó en el año 536 a.C. Ahí hay 199 años. Y entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay por lo menos unos 300 años. Periodo que se conoce en la cronología bíblica como intertestamentario, o sea, entre medio de los testamentos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Por lo que hubieron más o menos 500 años, o sea, medio milenio, y las profecías quedaban inconclusas. De todos modos, los creyentes, el remanente, como ya dijimos, ¿verdad?, mantenía esa esperanza viva. En algún momento de la historia hebrea y de la humanidad, vendría a la tierra un rey, representante del reino de Dios. A través del profeta Zacarías, Dios llama a los creyentes prisioneros de esperanza.
ese remanente estaba como prisionero, esperando en su mente, esperando que llegara el cumplimiento del reino de Dios, de ese retoño de David. Y en Zacarías 9, del 9 al 12, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voz de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando en un pollino, hijo de asna. Volveos pues, ahí están las palabras del profeta, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré doble. Como la profecía del recobro o la reunión del pueblo de Dios, esta profecía no se cumplió en la nación hebrea porque no reconocieron a Jesús como el Mesías prometido. No obstante, que fue de la descendencia de David. Y hay muchos textos bíblicos que hablan que a Jesús se le conoce como el Hijo de David. Mateo 1, 17, 1 al 17, 2, 1 al 6, Mateo 20, de 30 al 34, Lucas 2, del 1 al 4. Y él mismo se proclamó rey en Mateo 21, del 1 al 9, y Juan 18, 33 al 37. No se cumplió la profecía del reino de Dios como lo había planteado nuestro Dios a los hebreos en plenitud. Pero cuando Jesús estuvo en esta tierra, el reino de Dios, Él vino a restablecer ese reino. Sin embargo, Jesús cumplió todas las prerrogativas de ser el rey prometido, no para gobernar una nación favorecida en esta tierra. Más que eso, Él fue el representante del reino de Dios espiritual para toda la humanidad y el universo mismo. Él fue el verdadero rey, pero no de la tierra. Jesús mismo dijo en Juan 18:36, mi reino no es de esta tierra. La culminación de ese reino de Dios se efectuará en su segunda venida. De esto trata el siguiente apartado de nuestro libro que estamos narrando, que se llama El Padre Nuestro, una guía para vivir mejor. Y estamos en el capítulo 2 y en el apartado del reino de Dios en el Nuevo Testamento. Ya vimos en el Antiguo Testamento, ahora vemos rápidamente en el Nuevo Testamento. La semblanza de Dios, como lo predicó Jesús, es una continuación del reino de Dios enseñado por los patriarcas y profetas. Jesús apoyó las profecías del reino de Dios en el Nuevo Testamento. Y hay ejemplos. Por ejemplo, el profeta Juan, o Juan el Bautista. El primero en proclamar el reino de Dios en el Nuevo Testamento fue Juan el Bautista, precursor de Cristo. Mateo narra de esta manera en Mateo 3, del 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan predicó el acercamiento del reino de Dios, se refirió que pronto Jesús comenzaría su ministerio de perdón, de gracia, de salvación y de juicio en la tierra. Su predicación a los fariseos y pecadores incluía lo siguiente. Fíjense cómo les predicaba Juan el Bautista a la gente. Y eso está en Mateo 3, 8, del 10 al 11. Mateo 3, texto 8, 10 y 10 al 11. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. También el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, dijo Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así predicó Juan el Bautista el reino de Dios. Y Jesús mismo, cuando estuvo en esta tierra, predicó su reino.
En cuanto Jesús inició su ministerio, también comenzó a predicar el reino de Dios. Marcos dice en el capítulo 1, texto 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjense, esa era la misma predicación de Jesús. El Evangelio de Cristo es la buena noticia de parte de Dios. Es la base del reino celestial en la tierra. Jesús es el Evangelio encarnado, la palabra de Dios encarnada, el reino de Dios hecho audible y visible. Como Rey, Jesús asentó los principios y valores del reino de Dios. Esos valores los desglosó en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 al 7. Los ejemplificó con su vida de servicio y milagros. Y ustedes pueden ver eso, por ejemplo, en Marcos 1, 21 al 45. Y por fin, Jesús murió en el Calvario para salvar de los pecados a la humanidad. Filipenses 2, del 5 al 11 está esta narración. Diferentes fuentes de literatura religiosa toman amplio espacio para explicar el reino de Dios. Se hacen declaraciones muy importantes sobre el tema. Por ejemplo, una fuente católica inclusive dice: la doctrina de Jesús se apoya en el Antiguo Testamento y también del judaísmo. Sin embargo, Jesús amplifica considerablemente el carácter moral del reino de Dios. Excluye de él completamente el nacionalismo y las esperanzas materiales de los judíos. Establece una estrecha vinculación entre el reino de Dios y su propia misión y persona, y lo hace esencialmente un don de Dios. ¿Sí? Sobre el mal entendimiento que los judíos tenían del reino de Dios en el tiempo de Jesús y su verdadera naturaleza, se refleja en Lucas 17, 21 al 22. Preguntando a los fariseos cuándo habría de venir el reino de Dios, le respondió y dijo Jesús: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Eso fue lo que contestó Jesús. Sobre estos textos, el comentario de la Biblia de Matthew Henry, un comentario muy interesante, dice que los fariseos hicieron esa pregunta porque tenían el entendido que el reino de Dios se refería a un reino temporal, donde la nación judía avanzaría sobre todas las demás naciones de la tierra. Jesús les declara que el reino de Dios ya está entre ellos. No es de este mundo, según Juan 18, 36. Tiene una influencia espiritual entre ellos. Su gloria no estriba en los lujos de los hombres, pero afecta su espíritu, y su poder está sobre sus almas y conciencias. El reino de Dios no cambiará la condición externa de los hombres, mas cambiará su corazón y sus vidas. Qué interesante comentario ¿verdad? Por su parte, el diccionario bíblico adventista del séptimo día resume el reino de Dios en la era cristiana como sigue. Cuando Juan el Bautista y Jesús llamaron a los judíos al arrepentimiento, en vista de que el reino de los cielos se había acercado, según Mateo 3, 2, 4, 17, estaba presentándoles la oportunidad de ser ciudadanos de ese reino que el Mesías había venido a establecer. La condición para la ciudadanía era el arrepentimiento genuino y una conversión completa. Juan 3, 3 al 5. Por eso es que en la predicación de Juan, cuando predicó del reino que se acercaba el reino de Cristo, habló del arrepentimiento. Y Jesús también llamó a las personas al arrepentimiento. La misma fuente señalada presenta un resumen del reino de Dios. Los principios que deberían dirigir a los miembros de este reino fueron presentados
en el Sermón del Monte y en otros discursos de Jesús. El rechazo del Mesías de parte de los judíos originó las declaraciones llenas de tristeza registradas en Mateo 23, 37 y Lucas 19, 42. En todos esos textos, esos comentarios, están hablando de el reino de Dios en el Nuevo Testamento. Y cómo Jesús habló de eso, como los comentaristas lo registran como un comentario, pero muy importante. Y todos terminan diciendo que el reino de Dios cuando vino Jesús, no era para establecer un reino de Dios en esta tierra, sino era un reino espiritual que influiría aquí en la tierra. Aquí sería el reino de Dios temporal y por fin el reino de Dios eterno cuando Jesús venga por segunda vez. El presente y el futuro de tal reino, dice también el comentario, este reino en su fase espiritual presente ha de culminar con el futuro reino de gloria que se establecerá en la segunda venida de Cristo. Esto estamos comentando lo que el comentario bíblico adventista del séptimo día dice: para llevar a sus súbditos con él al cielo, según 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17 y Juan 14, del 1 al 3. Por mil años, al fin del milenio, este reino se establecerá sobre la tierra. Su capital será la Nueva Jerusalén, donde Cristo reinará por los siglos de los siglos, según Mateo 20, 21, etc. Jesús no solo predicó y promovió el reino de Dios, según Mateo 9, 35, también invitó a buscarlo con prioridad. Él dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, según Mateo 6:33. Es claro que en su vida y por su vida Jesús inauguró el reino de gracia, y cuando Él venga por segunda vez, inaugurará el reino de gloria. Él invita a entrar a ese reino. De allí la importancia de buscar el reino de Dios como la mayor prioridad. Estimado oyente, estimado amigo, al nosotros orar en el Padre Nuestro, venga tu reino, debemos de reflexionar en todo lo que hemos estudiado ahora. Pero ahora que estamos terminando esta narración del segundo capítulo, debemos pensar en esto no como una repetición rutinaria, sino que somos seres creados y redimidos por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es el significado de la verdadera adoración. Este es el clamor de un ser convencido y convertido a Cristo y comprometido a su misión hasta que Él venga por segunda vez. El verdadero cristiano, de lo más profundo de su corazón, ora: venga tu reino. Y como ladrón arrepentido, debemos de decir: hoy, acuérdate de mí, oh Señor, cuando vengas en tu reino. El Señor me los bendiga, y así estamos concluyendo el segundo capítulo de nuestro libro. Estamos narrando el Padre Nuestro, una guía para vivir en plenitud. Los saludo con afecto y hasta la próxima.